Bien, mis hermanos, tengan sus Biblias abiertas en estos dos capítulos, ¿ya? Porque los textos son largos hoy, así que no voy a poder entretenerme en todos los detalles que me gustaría, ¿ya? Porque los textos son largos, pero bueno, iremos destacando diferentes cosas. Fíjense, mis hermanos, que en español hay una frase, en español, una expresión que la conocemos, que es que uno se ha salvado por los pelos. Y no se sabe muy bien de dónde viene lo que es esa expresión, pero parece ser que venía de los marineros que tiempo atrás se iban con los navíos. ¿Por qué? Porque bueno, muchos de ellos se salvaban por los pelos. Fíjense, mis hermanos, de que en el 1809, bajo el reinado del rey José I, Bonaparte, que era el hermano de Napoleón, se ordenó que todos los marineros tenían que cortarse el pelo. Y esto montó, mis hermanos, lo que eran unas protestas y unas revueltas. ¿Por qué? Porque muchos de los marineros que se embarcaban en navíos no estaban obligados a saber nadar, pero sí muchos de ellos que habían caído por la borda al mar se habían salvado por los pelos. Es decir, cuando caían al mar, mis hermanos, se veían ahí los pelos, algunos de ellos pues los agarraban por los pelos y así eran salvos. Si viene de ahí o no viene de ahí, mis hermanos, no se sabe. Pero lo que nos encontramos hoy en estos dos capítulos es lo contrario a la expresión de ser salvados por los pelos. Porque nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que Absalón no fue salvado por los pelos, sino que Absalón fue atrapado por los pelos por el reino de Dios. Fíjense que cuando llegamos a estos capítulos, llegamos al final de lo que sucede en la historia entre Absalón y David. Y llegamos al cumplimiento del consejo de Dios. Ese consejo que dio, mis hermanos, y lo vimos la semana pasada, en el capítulo 17 y en el versículo 14, donde se nos dijo: porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y lo que vemos ahora en nuestros textos de hoy, mis hermanos, es el cumplimiento de ese consejo de Dios. El mal vino sobre Absalón. Y Absalón fue atrapado por los pelos por la providencia de Dios. Absalón, mis hermanos, como enemigo de David y enemigo del reino, fue atrapado por los pelos por la providencia divina. ¿Para qué? Para que, mis hermanos, lo que era el reino que Dios había dado a su rey, David, ese reino siguiese adelante tal y como Dios había prometido, sobre los hombros de su rey escogido. De ahí el título de hoy, mis hermanos: atrapado por los pelos por el reino de Dios. Porque nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que de todo lo que sucede aquí, de ver a Absalón colgado, de verlo atravesado con lanzas, de ver a esos corredores, mis hermanos, que van a David, todo lo que sucede aquí, mis hermanos, tiene el propósito de que se cumpla el consejo de Dios. Absalón acabe muriendo y el reino siga siendo del rey escogido, siga siendo de David. Con esta idea, mis hermanos, en mente, debemos destacar tres cosas en el día de hoy. Primero, fíjense que destacaremos que el cumplimiento del consejo de Dios nos muestra, mis hermanos, que el reino es lo más valioso en la vida. El reino de Dios es lo más valioso en la vida. Segundo, veremos, mis hermanos, que el cumplimiento del consejo de Dios nos muestra que el reino siempre prevalece sobre sus enemigos. Y tercero, veremos que el cumplimiento del consejo de Dios, mis hermanos, nos muestra dos principios que corren en el reino. Dos principios que corren en el reino de Dios. Vamos a destacar estos tres puntos en el día de hoy. Primero, mis hermanos, ese cumplimiento del consejo de Dios nos va a mostrar, mis hermanos, que el reino de Dios es lo más valioso en la vida. Y la pregunta aquí es: ¿por qué es lo de más valor el reino de Dios? Y la respuesta, mis hermanos, es porque el rey es quien tiene el valor mayor de todos. Fíjense, mis hermanos, que cuando llegamos a esta sección no podemos perder de vista lo que hemos estado diciendo, que había ese enfrentamiento entre Absalón y David, mis hermanos.
y que Absalón se había levantado contra David su padre y se había levantado contra el rey y contra el reino que Dios le había dado. Absalón era el hijo de David. Absalón era evidentemente cercano a David, pero lo que no se puede olvidar, mis hermanos, es que fuese quien fuese Absalón como hijo de David, Absalón era enemigo de David. Y Absalón era enemigo del reino que Dios le había dado a David. Absalón era uno de esos que David escribió en el Salmo 3 y le dijo a Dios: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y por mucho hijo que fuese Absalón, primeramente, mis hermanos, era enemigo de David y su reino. Y por lo tanto, en primer y último término, mis hermanos, Absalón era enemigo de Dios y enemigo del reino que Dios había establecido en David. Porque levantarse contra el rey escogido por Dios y levantarse contra el reino que Dios le había dado era levantarse en oposición y enemistad directamente con Dios y su reino. Y eso es lo que vemos aquí, mis hermanos. Fíjense que en toda esta historia que hemos visto, mis hermanos, de Absalón y David, acuérdense que Absalón se rebela contra David, David tiene que huir, mis hermanos, y la semana pasada lo que vimos es cómo había esos dos consejos, el de Ahitofel y el de Husai. Y nos damos cuenta, mis hermanos, de que a través del consejo de Husai lo que vimos es que Dios frustró el consejo humano de Ahitofel. Y ese consejo de Dios a través de Husai, acuérdense que progresó protegido por la providencia y por medio de la fidelidad de Dios y alcanzó a David de tal manera que se preparase, que huyese y se preparase para la batalla. Y eso nos dejó, mis hermanos, en la situación de que Absalón empieza a organizar lo que son básicamente sus fuerzas y su ejército. Fíjense en el capítulo 17, mis hermanos. Fíjense, en el versículo 26 vemos ahí a Absalón y sus fuerzas acampado. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, David, que ahora estaba en Mahanaim y tenía un tiempo de descanso y un tiempo también en el cual por la fidelidad de Dios le había llegado provisión, David entonces empieza a organizar sus fuerzas y su ejército porque sabía que venía la batalla contra su hijo Absalón. Nosotros tenemos el spoiler de la historia, mis hermanos, y sabemos cómo va a acabar Absalón. Pero David no lo sabía y organiza sus fuerzas. Y vamos a ver, mis hermanos, que ahora a través de esa batalla se va a cumplir ese consejo de Dios, de traer mal sobre Absalón y que el reino de David siga adelante. Y aquí es donde vemos, mis hermanos, que el rey es lo que tiene más valor de todos aquí. Fíjense cómo organiza lo que es David sus fuerzas. En el versículo 1 del capítulo 18 nos describe cómo se organizan las fuerzas de David. Establece, mis hermanos, lo que eran jefes de millares y jefes de centenas. Y después de organizar y poner jefes de millares y jefes de centenas, fíjense, mis hermanos, que lo que da es capitán o capitanes a esas terceras partes. En el versículo 2 puso básicamente a Joab, en una tercera parte al mando de Joab, otra al mando de Abisai y otra al mando de Itai Geteo. Por tanto, fíjense cómo organiza lo que es a su ejército. Nos encontramos todo lo que es básicamente las tropas llanas primeramente. Por encima nos encontramos lo que son los jefes de millares y después los jefes de centenas. Y después nos encontramos, mis hermanos, que las terceras partes las pone bajo el mando de Joab, de Abisai y de Itai el Geteo. Y por encima de todo este ejército, ¿quién era, mis hermanos, el capitán supremo? ¿Quién era el jefe supremo? ¿Quién era aquí el que guiaría, mis hermanos, las tropas a la guerra, a la batalla y a la victoria final? ¿Saben quién era? Era David, mis hermanos. Fíjense lo que dice, mis hermanos, David en el versículo 3. Versículo 2, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré
con vosotros. Mis hermanos, la expresión aquí de David no es, bueno, puede ser que yo también saldré con vosotros. No, la expresión es enfática. David les está diciendo, yo, sin lugar a dudas, no lo dudéis, sin lugar a dudas, saldré con vosotros. Voy a ir con toda la certeza a la guerra y a la batalla con vosotros. Mis hermanos, esto es un rey, mis hermanos. Esto es un rey que dice que con toda seguridad va a ir a la guerra. Esto es un rey que con toda seguridad va a guiar las tropas a esa batalla contra sus enemigos. Es el rey quien dice esto, ¿se dan cuenta? No es uno cualquiera. Y lo dice con toda seguridad. Por eso llama la atención, mis hermanos, la sorpresa que ahora salta por parte del pueblo. O más bien, lo que salta, mis hermanos, no es la sorpresa. Lo que salta, mis hermanos, es aquello que era de mayor valor para el pueblo. Incluso lo que era más valioso que sus propias vidas. Fíjense lo que le dice el pueblo a David. Fíjense el versículo 3. Mas el pueblo dijo, no saldrás. Tela marinera, ¿eh? Mis hermanos, se le está diciendo al rey que es el rey, al rey que con toda seguridad ha dicho, yo saldré con vosotros, se le está diciendo al rey, no saldrás. ¿Quién le diría esto, mis hermanos, al rey? ¿Quién se le ocurriría decirle a un jefe, mis hermanos, que ha dicho, yo tengo la certeza y voy a hacer esto? ¿Quién se le ocurriría decir al jefe, no vas a hacer esto? ¿A quién se le pasaría por la cabeza? Solamente hay dos opciones aquí. O bien el pueblo no estaba en todos sus cabales, o bien, mis hermanos, había una razón bien fuerte para que le dijesen a David, no saldrás con nosotros. Fíjense, miren el versículo 3. No saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Está diciendo el pueblo, oye, David, ponte el caso, que vamos a la batalla. Y aunque muchos de nosotros huyéremos, ponte el caso, David, de que muchos de nosotros desertásemos en medio de la batalla. ¿Sabes qué, David? Ninguno de tus enemigos nos va a hacer caso, no les importamos. Ponte en el caso, David, que en medio de la batalla la mitad de nosotros muera. A tus enemigos no les va a importar para nada. ¿Por qué? Termina en el versículo 3. Fíjense el contraste. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Los hombres le están diciendo a David, David, el que más vale de todos nosotros aquí eres tú. El que tiene más valor de todos eres tú. Y la palabra, mis hermanos, que están utilizando aquí por vales, la palabra valor es la palabra que viene de la palabra gloria. Es la palabra, mis hermanos, que significa la palabra gloria peso, algo que es pesado. Y se aplicaba, mis hermanos, a los materiales preciosos. Los materiales preciosos que eran más valiosos eran aquellos que eran más pesados. Por lo tanto, le están diciendo a David, David, tú eres el que tiene mayor peso aquí. Es el que tiene mayor gloria. Es el que más vale. Tú vales ahora como 10,000 de todos nosotros. ¿Por qué? Porque eres el rey. Y porque sobre David, sobre sus hombros, ¿saben lo que recaía, mis hermanos? Recaía algo que era de gran valor para el pueblo. Le recaía el reino que Dios había establecido en David. Por eso, para esos hombres, lo de más valor era su rey y su reino. Y cuando le dicen, tú no saldrás con nosotros, tú no vendrás con nosotros. ¿Saben lo que están haciendo? Están sacando a David ¿de dónde? A David de la batalla. Es lo mismo que hizo Ahitofel, ¿se acuerdan? Con Absalón. No, yo iré, yo lo mataré, yo haré esto. Absalón, no vengas porque si caes, se nos acaba lo que es el chiringuito aquí.
es lo que los hombres le van a decir a David más adelante en el capítulo 21. Fíjense, en 2 Samuel capítulo 21, versículo 17. Nunca más de aquí en adelante, eso se lo dicen los hombres a David, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Dice David, no puedes venir con nosotros, no sea que te maten y la lámpara de Israel, lo que brilla en Israel, que eres tú como rey y el reino que te ha sido dado, se apague. Fíjense que esta sección es fácil de entender, mis hermanos. ¿Qué es lo que era de más valor para esos hombres? ¿Saben? No era ni su propia vida, mis hermanos. Porque cuando vamos al capítulo 19, por eso hemos leído un poco del capítulo 19, Joab le va a decir a David, fíjense en el versículo 5, dice, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la de tus hijos y tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Es decir, esos hombres han salido a la batalla y han puesto sus vidas para librar la tuya. Han puesto sus vidas bajo la espada y bajo la muerte para librar la tuya. ¿Por qué? Porque tú vales más que 10,000 hombres. Tiene más valor el rey y su reino que la vida de esos propios hombres. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Este cumplimiento del consejo de Dios nos muestra que el reino es lo que tiene más valor, porque aquello que tiene más valor en el reino, mis hermanos, es el propio rey. Y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, mis hermanos, con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto, mis hermanos, en esa batalla y ese valor del rey? ¿Qué tiene que ver con nosotros, mis hermanos? Y tiene mucho que ver. Podría seguir adelante con el mensaje, pero nos quedaría ese primer punto sin aplicación aquí. Y debemos pensar, mis hermanos, que este rey David, y lo hemos visto en más de una ocasión, este rey David nos apunta a quién, mis hermanos. ¿Es la sombra de quién? Es la sombra de aquel que tiene que venir, de aquel que es el rey de reyes y señor de señores. Mis hermanos, es la sombra del rey que Dios ha escogido, que es nuestro Señor Jesucristo, y el reino que viene sobre sus hombros. Y mis hermanos, no hay nada de mayor valor en la vida de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos que el reino de los cielos y el rey que nos ha sido dado en Cristo Jesús. No hay nada de más valor que esto, mis hermanos. Recuerden las palabras de Jesús en dos pequeñas parábolas. Cuando uno se encuentra un tesoro en el campo, mis hermanos, un tesoro de gran precio, dice, el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A un tesoro, mis hermanos, de gran valor, por el cual es necesario y vale la pena venderlo todo para comprar ese campo y quedarse con lo precioso del tesoro del reino de los cielos. Es como aquel mercader, mis hermanos, que va a comprar perlas y encuentra una perla de gran precio y vende todo lo que tiene para quedarse la perla de gran precio, el reino de los cielos. Esas dos palabras, mis hermanos, nos muestran de que hay un tesoro y una perla de gran precio que está por encima del resto. Y es lo precioso y valioso que es el reino de los cielos para aquellos, mis hermanos, que formamos por la gracia de Dios parte de ese reino. Es tan precioso, mis hermanos, es tan valioso, es tan glorioso, es de tanto peso, mis hermanos, en nuestra vida que vale la pena darlo todo, mis hermanos, por ese reino. Incluso lo más valioso que pensamos que podemos tener, incluso nuestra vida. Y sabemos que hay hermanos alrededor del mundo que la están dando por ese reino de los cielos. Dan aquello que no pueden guardar para, mis hermanos, ganar aquello que no pueden perder. Y esas palabras las escribió Jim Elliot, aquel misionero, mis hermanos, que fue a los Aucas, aquella tribu, mis hermanos de Perú, y que por el reino de los cielos y el testimonio del evangelio dieron sus vidas. Y antes de que eso sucediese, en su diario, Jim Elliot, el 28 de octubre de 1949, escribió lo siguiente: no es necio aquel que da lo que no puede guardar,
para ganar lo que no puede perder. Mis hermanos, Gene Elliot dio aquello que no podía guardar, su propia vida por Cristo y por el Evangelio. Pero mis hermanos, ganó aquello que nunca jamás podía perder por la gracia de Dios. Y eso es el reino de los cielos, mis hermanos. Más valioso que su propia vida. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Ese reino es tan valioso por esto, porque el rey es lo de mayor valor. El reino de los cielos es tan valioso y glorioso, mis hermanos, porque el rey que sustenta ese reino es lo más valioso y precioso que nos ha sido dado, mis hermanos. Cuando el apóstol Pedro escribe su carta, escribe y les dice a aquellos dispersos, mis hermanos en la diáspora, para aquellos que hemos creído, Cristo Jesús, la piedra angular que Dios ha establecido, es que es precioso. Y la palabra que utiliza Pedro ahí, es precioso, es la palabra de valor. Cristo Jesús es lo que es más valioso para vosotros que habéis creído. No hay nada ni nadie de mayor valor en vuestra vida, ni esposo ni esposa, ni hijo ni hija, ni tío ni tía. Aquel que es de más valor en vuestra vida, lo que habéis creído, es Cristo Jesús, vuestro Salvador, quien dio su vida y vertió su sangre para perdonaros y salvaros y llevaros al reino glorioso de Cristo Jesús. No tenemos a nadie de más valor que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y saben, mis hermanos, estos hombres me dan el ejemplo y a veces me planteo, mis hermanos, me planteo de si soy consciente del gran valor que tiene el reino de los cielos en mi vida. El gran peso, mis hermanos, que el reino de los cielos debe tener en mi vida. De si soy consciente de lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Poner la prioridad de ese reino que es lo más valioso. Poner la prioridad de lo que es el de mayor valor que es Cristo Jesús, mis hermanos. A veces me pregunto en mi vida si entiendo verdaderamente esas palabras. Tú vales ahora como 10,000 de nosotros. Fíjense, mis hermanos, que el reino es lo de más valor. Lo era para estos hombres y debe serlo para la vida de aquellos que formamos parte del reino. Pero hay una segunda cosa. Ese cumplimiento del consejo, mis hermanos, de Dios nos muestra algo. Nos muestra que el reino siempre prevalece sobre sus enemigos. Y fíjense, la pregunta es aquí, ¿cómo prevalece sobre sus enemigos? Y fíjense que prevalece, mis hermanos, con un dilema que vamos a ver en el texto. El dilema de obedecer el consejo de hombre o el consejo de Dios. Fíjense que esto lo encontramos, mis hermanos, a partir del versículo 5. David accede a la petición de sus hombres y se queda, no sale a la batalla, pero les pide algo a sus hombres. Fíjense, mis hermanos, lo que les pide en el versículo 5. Aquí está el consejo humano, el consejo de hombre. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. ¿Qué le está diciendo aquí, mis hermanos, David a sus comandantes? Oye, tratar bien a Absalón. Y es una petición, mis hermanos, que es hecha como padre y rey. Y eso es muy importante. Como padre, evidentemente, es importante que entendamos lo que está diciendo. Absalón era su hijo. David se quería a su hijo, mis hermanos. Y pide como padre, oye, tratad benignamente a Absalón. Haced bien a Absalón. Pero no solamente lo pide como padre, lo pide como rey. Fíjense cuál es la causa aquí de la obediencia. Fíjense el versículo 5. Tratad benignamente por amor de mí a Absalón. La palabra amor no aparece en el original. Lo que está diciendo es decir, tratar bien, tratar benignamente a causa de mí, por mi persona, a Absalón. Lo está pidiendo como padre, pero como rey.
Por lo tanto, mis hermanos, la fuente de obediencia a este consejo, que era un mandamiento, porque veremos que después aquel que no quiso matar a Absalón lo interpreta como algo que el rey mandó. Por lo tanto, la fuente de obediencia de este consejo, de ese mandamiento, es el rey mismo. Mis hermanos, Abisai, Itai, Joab, debían obedecer esas palabras por amor a mí. Les gustase o no les gustase ese mandamiento, les cuadrase o no les cuadrase ese mandamiento, les ilusionase o no les ilusionasen las palabras que David les pedía, eso daba igual. Por amor a mí, tratarlo benignamente. La causa de la obediencia era por amor a mí. David era la fuente de esa obediencia, mis hermanos. Y saben que no está tan lejos, mis hermanos, esto de nosotros, ¿ya? Porque nuestra obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos, por un lado sí, hay una cierta obligación, porque los mandamientos de nuestro Rey, Cristo Jesús, no son opcionales. Hay una cierta obligación en cumplir y obedecer aquellos mandamientos que Cristo nos da. Pero la fuente de obediencia no está en la obligación. La fuente de obediencia está en lo que Cristo le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, fíjense, aquí está el consejo humano, el de David. Obedecer ese consejo es obedecer ¿a quién? A David, al rey. Desobedecer ese consejo, mis hermanos, es desobedecer ¿a quién? Desobedecer al rey. Por tanto, la cuestión aquí, ¿qué es más importante? ¿La obediencia al consejo de este rey o al consejo que veremos ahora de Dios, mis hermanos? Y fíjense que ese dilema se muestra en medio de la batalla. La batalla, mis hermanos, fíjense que en la batalla la Biblia no invierte tiempo aquí. Se preparan, se van, mis hermanos, pero hay una palabra que se repite que es interesante. ¿Saben cuál es? Se repite 3 veces. Es la palabra bosque. Todo sucede, mis hermanos, en el bosque. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al versículo 6. Salieron a la batalla en el bosque de Efraín. Fíjense ahora el versículo 8. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Saben por qué es importante la palabra bosque aquí, mis hermanos? Porque es central para la acción. Fíjense, y en aquel día, el versículo 8, fueron más los que destruyó el bosque, mis hermanos. ¿Pero qué es lo que pasaba en ese bosque? Más fueron los que destruyó el bosque que no la espada, mis hermanos. Eso era como una especie de bosque encantado, ¿saben, mis hermanos? Algo había en ese bosque. No sé si han visto El Señor de los Anillos, pero era como ese bosque de Ents, mis hermanos, que empiezan ahí los árboles y empiezan a coger a la gente, mis hermanos, por los pelos, ¿ya? Era esto lo que sucede aquí, ¿no, mis hermanos? No era esto. Fíjense que es interesante por qué se menciona la palabra bosque. Porque las batallas generalmente, mis hermanos, no se daban en los bosques. Las batallas solían darse en los planos, en los llanos. ¿Por qué? Porque eran lugares donde los dos ejércitos, mis hermanos, podían encontrarse y donde los carros y los caballos funcionaban. En un bosque, mis hermanos, los carros son inútiles. Y si ese bosque es espeso y denso, los caballos, mis hermanos, les va a costar cabalgar por un bosque espeso y denso de vegetación. Por lo tanto, el bosque de Efraín, que no se sabe bien dónde estaba, mis hermanos, David y sus fuerzas fueron inteligentes. Utilizaron la orografía del terreno para que jugase a su ventaja en esa batalla. Hay una película, mis hermanos, que es Indiana Jones y la última cruzada, mis hermanos, ¿ya? En Indiana Jones, ahí Indiana y su padre, mis hermanos, están siendo perseguidos por los aviones nazis, tienen que dejar su coche y van corriendo a la playa y se encuentran en la playa, mis hermanos, en campo abierto, sin protección alguna, y un avión nazi que va sobre ellos, mis hermanos. A Indiana Jones se le han acabado las balas y no puede hacer nada para disparar a ese avión. Pero entonces el padre, con su gran sabiduría, ve un grupo, mis hermanos, de gaviotas. Coge lo que es el paraguas y empiezan las gaviotas. Y las gaviotas levantan el vuelo, mis hermanos, justo cuando el avión pasa. Las gaviotas se enredan en las hélices del avión y el avión se estrella, mis hermanos.
Y cuando el padre vuelve con el paraguas, mis hermanos, en el hombro, dice, de pronto me acordé de las palabras de Carlomagno. Sean mis ejércitos las rocas, los árboles y los pájaros del cielo. Pues eso, mis hermanos, es lo que sucede aquí. Sea el bosque parte de mis ejércitos. Y se metieron mis hermanos en ese bosque. Y fíjense que ahora es interesante lo que el texto hace, porque el versículo 9 es clave. Versículo 9, la manera en cómo está puesto en el original, mis hermanos, es como si de repente la cámara, mis hermanos, de la generalidad de la batalla en el bosque, ahora la cámara, mis hermanos, cierra el zoom y se centra en algo que sucede en esa batalla. Y nos muestra por qué más murieron aquel día en el bosque que no bajo la espada. Y ahí nos encontramos, mis hermanos, a Absalón. Y fíjense lo que sucede con Absalón en el versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, y iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante, mis hermanos. Fíjense, esta imagen, mis hermanos, no se sabe si es o triste o cómica, mis hermanos. Porque fíjense que primero Absalón va en mulo, mis hermanos. Y la cuestión es, ¿quién se va a una batalla en mulo, mis hermanos? Eran los caballos, pero un mulo. Es interesante porque buscando y indagando en esto, hay un autor que dice, bueno, no es tan descabellado, porque si leen, mis hermanos, la historia de David en los libros de Samuel, había mucho mulo. Mulos que eran importantes. Por ejemplo, mis hermanos, ¿se acuerdan cuando Saúl tuvo que ir a buscar qué? Las mulas de su padre. Y no las encontró, ya fallaba como pastor rey ese Saúl. ¿Se acuerdan cuando Absalón mató a su hermano Amón? ¿Cómo salieron y se fueron los hermanos? Se fueron cabalgando en mulos. Y parece ser que en los libros de Samuel, el mulo, el asno, mis hermanos, es el animal de realeza de la casa de David. ¿Cómo entró el rey de reyes y señor de señores en Jerusalén, mis hermanos? Entró sobre un pollino de asno. Por lo tanto, fíjense que vaya en mulo, es, mis hermanos, como si fuese, bueno, el signo de realeza. Y es curioso porque una vez se quedó colgado y que el mulo siguiese adelante, mis hermanos, es que ese reino se había acabado para Absalón. Pero ahora fíjense lo que sucede. Bueno, si ese sí iba con mulo y de repente, mis hermanos, la cabeza se le queda enganchada en las ramas de una encina. Es muy probable que lo que se le enganchase, ¿saben lo que fuese, mis hermanos? El pelo. Porque recuerdan en el capítulo 14, se nos habló de ¿qué? Se nos habló del pelo de Absalón. Un pelo pantén, mis hermanos. Un pelo que valía, mis hermanos, no sé cuántos ciclos cuando se lo cortaba, mis hermanos. Y iba con su cabellera Absalón y con su pelo y de repente, ¡ras! Y se queda ahí, mis hermanos. Y una imagen así yo solamente la veo, mis hermanos, en los dibujos animados, en los Looney Tunes, en el Coyote, mis hermanos, o el Correcaminos, ya que de repente queda enganchado ahí se queda Absalón con los pelos enganchados entre el cielo y la tierra y las patitas, mis hermanos, haciendo así, y el mulo sigue adelante, mis hermanos, si no se da cuenta. Puede parecer simpático, pero fíjense, mis hermanos, ¿se acuerdan del consejo de Dios? Para que hiciese mal a Absalón. Mis hermanos, Dios es capaz de utilizar un mulo, una encina, unas ramas y un pelo para atrapar al enemigo de su reino. Y para atrapar al enemigo de su reino. Y ahí tenemos a Absalón, mis hermanos, colgando. Y ahora se nos dice que hay uno que lo ve. ¿Y qué hace este? Va inmediatamente a decírselo ¿a quién? A decírselo a Joab. Y Joab le dice, oye, es que lo tenías pintado, ¿por qué no lo mataste? ¿Y qué dice ese hombre? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 12 del capítulo 18. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey. Y escuchen la razón. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Y si hubiese hecho esto,
Dices que ni tú me hubieses defendido y nada se le esconde al rey. ¿A quién está obedeciendo este hombre aquí, mis hermanos? Está obedeciendo al rey. Está obedeciendo el consejo de David. Bien, ahora aquí está el dilema, mis hermanos. Aquí está Joab. Absalón colgado, con las patas así. ¿A quién va a obedecer Joab, mis hermanos? Y saben, Joab lo tenía claro, mis hermanos. Joab le dice, no voy a malgastar tiempo contigo. Es que no voy a perder tiempo contigo. Cogió 3 dardos, que son 3 lanzas. Fíjense el versículo 14. No malgastaré más mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Y se llevó a 10 escuderos que acabaron matando a Absalón. Y no solamente hicieron esto, lo dejaron en el bosque, lo metieron en un hoyo y le pusieron piedras encima. Joab tenía claro, mis hermanos, que las palabras del rey no las iba a obedecer. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Joab sabía algo. Mis hermanos, Joab sabía que había algo de mayor valor, lo que hemos visto en el primer punto. Y lo que era de mayor valor para Joab era su rey y su reino. Y Joab sabía que la única manera de que ese reino permaneciese en aquel que le fue dado a David, ¿saben lo que era? Acabar con el enemigo del reino, aun y cuando eso fuese de desobedecer la palabra de su rey. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿a quién obedeció Joab sin saberlo? ¿Qué consejo obedeció Joab sin saberlo? ¿Saben qué consejo obedeció, mis hermanos? Obedeció el consejo de Dios. Porque ¿cuál fue el consejo de Dios en el capítulo 17? Porque Jehová ordenó que el acertado consejo de Ahitofel fuese frustrado para que Jehová hiciese ¿qué? Mal sobre Absalón. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Sin saberlo, Joab obedeció un consejo mayor, un consejo más alto que el consejo de Dios. Porque lo que vemos que sucede aquí, aún y a través de estos 3 dardos y espadas, mis hermanos, ¿saben lo que vemos? Lo que vemos es Dios atrapando a su enemigo por los pelos y acabando con él. Es duro, ¿eh? Pero lo que cae sobre Absalón es la maldición y el juicio de Dios por ser el enemigo contra su rey y su reino. ¿Saben dónde vemos esto? No solamente en que esto es el cumplimiento de ese consejo para que Dios hiciese mal juicio sobre Absalón, sino porque fíjense lo que sucede aquí. ¿Dónde quedó colgado, mis hermanos, Absalón? Quedó colgado en un árbol. Quedó colgado, mis hermanos, en un madero. Y cuando vamos a Deuteronomio, mis hermanos, 21-23, la ley es clara: maldito por Dios es el colgado, ¿dónde? Es el colgado en un madero. Pero lo hemos leído. ¿Dónde echaron a Absalón muerto? En un agujero. ¿Y qué pusieron sobre Absalón en ese agujero? ¿Saben qué pusieron? Pusieron piedras. Esto no es la primera vez que lo vemos, mis hermanos. Cuando vamos a Josué, mis hermanos, en Josué 7:26, esto es lo que hicieron con Acán. Fíjense, y levantaron sobre él, sobre Acán, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Quién fue Acán, mis hermanos? Aquel que cometió pecado y por eso Israel perdió contra Jai. Y lo apedrearon y lo quemaron. El tema de quemar es un símbolo del juicio y la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo pusieron al maldito un montón de piedras sobre él. ¿Qué es lo que hicieron con el rey de Jai, mis hermanos? Fíjense en Josué también. Josué 8:29. Josué colgó al rey de Jai de un madero. Y todo aquel colgado en un madero es ¿qué? Según Deuteronomio. Maldito por Dios. Y fíjense lo que hace.
hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del manero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón, ¿saben de qué? De piedras, que permanece hasta hoy. Malditos por Dios. ¿Qué hicieron con Absalón, mis hermanos? El colgado en un madero, lo echaron en un hoyo y pusieron sobre él, ¿qué, mis hermanos? Un montón de piedras. Como ese Acán, como ese rey de Jai, Absalón fue maldito por Dios por ser enemigo de su rey escogido y enemigo de su reino. Y mis hermanos, lo que esto nos muestra es que el reino de Dios siempre prevalece sobre sus enemigos. Y fíjense, mis hermanos, que aquí hay tres cosas que podemos aprender. Una de David, una de Joab y una de lo que Dios hace aquí. La de David, mis hermanos, es que fíjense, David, su consejo era erróneo por su sentimentalismo hacia su hijo. Ese sentimentalismo, mis hermanos, nubló la visión del plan de Dios. Ese sentimentalismo, mis hermanos, nubló que Absalón era enemigo del reino de Dios y no podía prevalecer, mis hermanos. Y a veces hay sentimientos que son legítimos en nosotros, pero cuidado, que por esos sentimientos de cercanía, de amistad, no nos nuble a veces, mis hermanos, lo que es verdaderamente el plan de Dios. Porque a veces, por sentimentalismo, ¿saben qué? Podemos hacer o dejar de hacer cosas que son primeramente el consejo de la voluntad de nuestro Dios. De Joab, mis hermanos, aprendemos que saben que el consejo que tiene que obedecerse antes que el consejo de cualquier que es importante es el consejo de nuestro Dios. Y de lo que Dios hace aquí, mis hermanos, aprendemos, aunque sea duro, mis hermanos, el juicio de Dios atrapa y prevalece sobre aquellos que son los enemigos de su reino. Con eso, mis hermanos, entramos en el tercer y el último punto. Que fíjense, mis hermanos, que aquí el cumplimiento del consejo de Dios nos muestra que en el reino corren dos principios, mis hermanos, que no podemos perder de vista. Se dan cuenta, entramos ahora en la sección donde aquí es una maratón, mis hermanos. Hay dos corredores. ¿Se han dado cuenta? Dos que quieren correr a darles las noticias, mis hermanos, a David. Por eso hay dos cosas que corren ahí, dos que corren. Y ahí van a haber dos principios que van a parecer opuestos, porque la tienen que traer buenas nuevas a David. Esa palabra léela y se repite, buenas nuevas. Este texto leído en la versión griega, ¿saben cuál es la palabra que aparece para buenas nuevas? Es la palabra evangelio. Tenían que llevar el evangelio, buenas nuevas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo son buenas nuevas anunciar a David que su hijo ha muerto? ¿Cómo eso es buena noticia? Y ahí es donde corren los dos principios. Fíjense, el primer principio que corre, mis hermanos, es el principio de la inevitabilidad del juicio sobre sus enemigos. Es decir, nos muestra de que el juicio sobre los enemigos del reino de Dios es inevitable, no es una opción. Fíjense, los dos corredores, mis hermanos. Va aquí primeramente, lo que es Abisai le va a decir, bueno, a Ahimás le pide a Joab, oye, déjame ir a David y entregarle las noticias de que su hijo ha muerto. ¿Y qué es lo que le dice Joab? No irás hoy, irás otro día. Pero entonces Joab le dice a un etíope, oye, ve tú y díselo. ¿Por qué hace eso Joab? ¿Ya? No está claro, pero acuérdense, mis hermanos, acuérdense cuando empezamos segundo de Samuel, que hubo uno que le llevó buenas nuevas a David, de que Saúl había muerto, ¿se acuerdan? ¿Y cómo acabó ese que llevaba buenas noticias? De que hubo unos, mis hermanos, que le trajeron las buenas noticias de que Isboset, el hijo de Saúl, había muerto. ¿Y cómo acabaron estos primeros que llegaron? Muertos. Y ahora dice, bueno, tú Ahimás, que eres el hijo del sacerdote Sadoc, no vayas primero, porque no sea que tú también ahora pierdas la cabeza. Así que enviamos al etíope. Va un poco duro visto así, ¿ya? No sé si es así, mis hermanos, pero total, envían al etíope. Y entonces Ahimás dice, no, es que yo quiero ir. Bueno, vale, pues corre, hijo mío, corre. Y entonces, mis hermanos, imagínense la carrera. El etíope por los montes, que eso siempre implica más tiempo. Pero Ahimás por el llano y llega antes, mis hermanos, a David. Y lo importante, mis hermanos, es lo que David pregunta.
Hay una pregunta, mis hermanos, que hace 2 veces David. Fíjense, mis hermanos, la pregunta en el versículo 29. ¿El joven Absalón está bien? Y fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 32. ¿El joven Absalón está bien? Esa pregunta es clave, mis hermanos, porque muestra cuál era la preocupación que David tenía. ¿Qué es lo que quería saber David, mis hermanos? David quería saber cómo estaba su hijo. Si su hijo había sobrevivido, si su hijo estaba bien, mis hermanos, esto es lógico como padre, es lógico. Daba igual que Absalón se hubiese rebelado, daba igual que fuese su enemigo, daba igual que le quisiese sacar su trono. Era su hijo y él era su padre. Y mis hermanos, por un hijo uno casi se lo traga todo. ¿Cómo está Absalón? Y cuando el etíope le dice que todos tus enemigos acaben como él, mis hermanos, la expresión de tristeza que sale de David es terrible. Fíjense cómo se expresa en el versículo 33. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Fíjense el capítulo 19, versículo 4. Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Se dan cuenta cómo repite hijo mío, hijo mío? Mis hermanos, las repeticiones en hebreo son muy enfáticas. Santo, santo, santo. Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, muestra una profundidad de tristeza de David horrible, mis hermanos. Mi hijo es el que ha muerto. Mi hijo ya no está, hijo mío, Absalón. Y un llanto, mis hermanos, que cuando Israel llega, el pueblo escuchó que David lloraba, mis hermanos, y se lamentaba. Era normal, ¿sí o no? Pero ahí sale Joab, ¿y saben lo que hace, mis hermanos? Le da una bofetada de realidad a David, que uno diría, pero qué insensible era este tipo. ¿Y qué es lo que le dice? Lo hemos leído, fíjense el capítulo 19, versículos 5 y 6. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. ¿Qué es lo que le dice Joab a David? David, está muy bien tu llanto, pero lo único que ves es lo que le ha pasado a tu hijo y no ves que esos hombres estaban dispuestos a dar su vida por ti. No ves lo que todo este pueblo ha hecho por ti. No ves cómo han librado tu vida. Y si hubiesen podido morir todos ellos, pero si tu hijo hubiese permanecido vivo, estarías contento. ¿Qué pasa con todos estos hombres que han estado dispuestos a dar su vida por ti? Porque David, has perdido algo de vista. Que ese aún y ser tu hijo era el enemigo del reino de Dios. Y tu consejo era erróneo. Y no saben, mis hermanos, cuánto me ha hecho pensar esto. Porque ciertamente, mis hermanos, a veces, y me pongo yo como ejemplo, pero piensen personalmente, hay situaciones críticas, hay situaciones, mis hermanos, en las que podemos llorar y quejarnos. Y yo he caído a veces en situaciones así. Y a veces he perdido de vista lo que aquellos que me aman han hecho y están dispuestos a hacer por mí. De que aquellos que son parte del pueblo redimido, que Dios ha entregado para pastorear, muchos de ellos los que están dispuestos a hacer por amor al pastor que Dios ha puesto, al pueblo donde los ha puesto, al Rey Cristo que les ha sido dado. Digo, Señor, perdóname, porque a veces esta queja simplemente es un desprecio de las grandes bendiciones
que tú me has dado. Y pierdo de vista lo que tú, Señor, estás haciendo en tu gracia y en tu soberanía en medio de tu pueblo. Esto les muestra a mis hermanos que el juicio de Dios era inevitable. Le estaba diciendo Joab, oye, es que no había otra opción dentro de ese consejo de Dios. Pero acabo cerrando, mis hermanos. Este es el principio que corre. En el reino de Dios, mis hermanos, el juicio contra los enemigos es inevitable. No es una opción. Si fue así con el reino de David, ¿cómo no será con el reino del gran David, que es nuestro Señor Jesucristo? Pero hay otro principio que corre. ¿Saben cuál es? Es el principio de la salvación por gracia. Y uno dice, ¿dónde vemos esto aquí? A mis hermanos, hay un texto que es sorprendente. Fíjense el versículo 33 del capítulo 18. Escuchen lo que dice ahí David. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Escuchen ahora. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Quién me diera que muriese en tu lugar? ¿Quién me diera que yo fuese aquel que colgase en ese madero en tu lugar, Absalón? ¿Quién me diera que yo fuese atravesado por la lanza en tu lugar, hijo mío? ¿Quién me diera que yo fuese tirado a ese hoyo y puesto bajo piedras en tu lugar? ¿Quién me diera, hijo mío, que yo fuese el maldito por Dios y no por ti en aquel madero? ¿Quién me diera eso, hijo mío? Pero no se le dio a David, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque no le fue dado a David morir por sus enemigos. Le fue dado a Cristo, mis hermanos. Le fue dado al gran David. Le fue dado, mis hermanos, aquel que sí murió en lugar de sus enemigos y del pecador en aquella cruz, mis hermanos. Le fue dado a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el ser maldito por Dios, colgado en un madero, mis hermanos. Por nuestros pecados, por mi pecado, mis hermanos. Fue a nuestro Señor Jesucristo quien le fue dado esto, mis hermanos. Fue a nuestro Señor Jesucristo quien fue atravesado, mis hermanos. Fue nuestro Señor Jesucristo quien vertió su sangre para perdón de nuestros pecados. Fue Cristo Jesús, mis hermanos, aquel que dijo, me ha sido dado a mí el morir en tu lugar. Porque, mis hermanos, de una manera u otra, todos estábamos en el lado de Absalón en relación a Cristo y el reino de Dios. Pero aquel que cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios no sacó su juicio, lo vertió sobre Cristo. Y de su cruz brota perdón, reconciliación y salvación, mis hermanos. Siendo llevados a su reino glorioso y su reino admirable, mis hermanos. Y nos es dado entonces a nosotros lo que les fue dado a esos hombres. ¿Saben qué les fue dado? El que nuestra vida ahora se rinda, mis hermanos, a nuestro Rey y a nuestro Rey, al reino de Cristo. Que nuestra vida sea para nuestro Rey y para el reino de Cristo Jesús. Lo que vemos aquí, mis hermanos, al final de la historia será claro. ¿Saben qué? Cristo volverá en su reino y en aquel día separará las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña, y juicio y salvación correrán juntos en ese día. Para unos condenación, pero para los que están en Cristo, salvación y gloria eterna. La pregunta es, ¿dónde vas a estar tú en ese día? ¿En qué lado vas a estar? ¿Y saben lo que va a marcar la diferencia? Escucha bien. Lo único que va a marcar la diferencia es Cristo Jesús, aquel que es precioso para nuestras almas. Así que cree en Cristo para salvación y vida eterna. Y si ya has creído, sirve a Cristo con tu vida para gloria y honra de nuestro Rey.